¿Cómo le va? Qué bueno que sigue en la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Sabe usted que cada sábado le traigo un tema interesante, un tema que de alguna manera alejamos un poquito hasta cierto punto de lo que son las noticias para darle un tratamiento o encapsular este tema de acuerdo a a los reportes, a los comentarios que usted nos hace llegar a través de las redes sociales, que esto es bien interesante cuando usted nos dice, pues, ¿dónde está el norte de la nota? A veces tenemos un campo muy limitado y cuando yo le transmitía esta rueda de prensa que hicieron en el Palacio de Justicia y en Gómez Palacio sobre la conformación o la apertura, en la reapertura de este centro para tratar casos de menores infractores, pues usted me envió por ahí algunos comentarios y de ahí surgió la idea de tratar de conocer un poco o de generar esta radiografía de cómo anda la juventud ahora. ¿Qué cuentas con la ley tiene la juventud o algunos casos de los jóvenes que derivan precisamente en un comportamiento que cae o que raya hasta cierto punto en lo delictivo? Hoy tengo una entrevista con un invitado bien interesante, es precisamente el que se va a encargar, el que va a conocer de estos casos, y hay que tener pues en mente que nuestros hijos, aunque usted los vea grandotes, son menores de edad. Pues bueno, no hay que dejarlos solos, siempre tener el acompañamiento. Es bien interesante también tener ese vínculo de la familia, esa figura paterna o materna, cual sea de los casos, pero lo importante es no dejarlos solos. Eso es lo que debemos de procurar. Luego ahí andamos mandando a los niños de 3, 5, 10 años por las cocas a la tienda y caray, eso es lo que no entendemos, es reprobable eso. Hoy tengo la visita del magistrado presidente del Tribunal de Justicia, me va a corregir ahorita si me equivoco en este nombre, Álvaro Rodríguez, magistrado. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí con usted. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es bien interesante que la ley evoluciona y que la ley de alguna manera también manda a rendir cuentas a los que no son adultos. Y bueno, pues vamos a tocar este tema, es Poder Judicial del Estado de Durango. Y la institución que represento se llama Tribunal para Menores Infractores, que pertenece al Poder Judicial del Estado de Durango. Tribunal. Es un tribunal de justicia juvenil. En un tribunal, bueno, pues se presentan dos personas o dos personalidades, vamos a decirlo así, el acusado y el acusador. Así es. Y en este caso, ¿cómo andamos en la Laguna de Durango? Porque si bien no ha sido visible el comportamiento de los jóvenes, lo decía ahorita, en muchas de las veces raya en lo delictivo. ¿Estoy bien o no? Sí, pues desafortunadamente cada caso que se nos presenta en nuestro tribunal es un caso trágico, porque es un caso en donde una familia está desestructurada, en donde un adolescente tiene que padecer situaciones que propias de su edad no tendría por qué pasarlas. Desde luego que sí hay incidencia delictiva en toda la República, en muchos países. Por lo general el adolescente, por motivos de su edad y en la etapa en desarrollo en la que se encuentra, pues suele en ocasiones tomar malas decisiones por la falta de control de impulsos, porque a lo mejor alguna persona adulta lo alienta a que delinca, o simple y sencillamente por curiosidad o por travesura. Sin embargo, tenemos que hacerles saber a esos adolescentes a través de este tipo de foros, de este tipo de programas, que hay un sistema de responsabilidades para ellos. Yo les platicaba a unos jóvenes hoy en la mañana en un colegio particular de Lerdo, que tengo muy presente un caso en redes sociales donde unos marinos de la Secretaría de Marina realizaron unas detenciones. Entonces, jóvenes que se encontraban en esa población o en esa comunidad salen a aventarles piedras y los marinos pues responden. Claro. Iban a detenerlos y uno de los que arrojaban piedras le dice, a mí no me puedes tocar porque soy menor de edad. Entonces, lo que entiendo yo con ese mensaje y que lo he escuchado en muchos lugares, que los adolescentes piensan que no les puede aplicar la ley, que pueden quedar impunes, hagan lo que hagan, y eso es muy peligroso. Claro. Si un adolescente no conoce que existe un sistema de responsabilidades y un sistema de justicia y una consecuencia a sus actos, pues obviamente va a ser muy atractivo delinquir. Entonces, pues desde luego un tribunal como el que yo represento, una de sus vocaciones es desde luego sancionarlos, pero también estar en temas de campañas de prevención como el día de hoy lo hacemos con usted, estar en este medio de comunicación, estar escuchado y visto por la sociedad, pues nos permite abrir una puerta distinta, es una justicia cercana, es una justicia cotidiana, es parte de un gobierno abierto. Cuando el gobierno abierto, cuando las instituciones de justicia explican cómo funciona,
la sociedad lo entiende y trata de comportarse acorde a la norma. Entonces, ese es nuestro trabajo, también prevenir que los adolescentes cometan delitos. Platicábamos la vez anterior que ahora son las lesiones lo que ocupa de alguna manera el primer lugar en casos. En casos, para el estado de Durango ha sido la constante y el número uno en delitos las lesiones. A partir del 2002 se registraron 140 casos, 2023 150, y en lo que va del año llevamos 62 casos aproximadamente. El que predomina desde luego son las lesiones. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Y dónde se dan este tipo de sucesos? Por lo general se dan en las escuelas, en el exterior de la escuela, en la salida, y se da porque el adolescente está en una etapa formativa que en ocasiones no ha desarrollado esa prudencia o esa forma de controlar sus impulsos, y un rozón o que se queden viendo, un que me ves, genera una riña. Pero también hay retos virales y hay retos en donde otros compañeros malintencionados provocan alumnos o a jóvenes para que se vayan a pelear y diriman su controversia a través de los golpes de manera primitiva, desde luego. Entonces, por eso creo que ese es el delito que lleva la delantera, por lo menos en el estado de Durango. ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque luego dice la escuela, fue afuera. O sea, Fue ya no es mi afuera. responsabilidad. ¿Es cierto esto? Pues mire, la verdad que la responsabilidad es de todos. Con la política hemos escuchado unas frases que en ocasiones parecerían huecas, pero es la juntos, sociedad y gobierno. Esa es palabra utilizada por políticos, pero tiene mucha razón, porque somos corresponsables. Primero la familia, quien es que genera los valores, luego los maestros que reafirman esos valores e inspiran a los alumnos, y desde luego las autoridades, tanto civiles como de cualquier naturaleza. Es decir, es un sistema de corresponsabilidad porque todos somos adultos. Los adolescentes nos están viendo, se están fijando cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos. Entonces es responsabilidad de todos. Desde luego, desde la casa hay una responsabilidad primaria porque son los tutores, son los responsables directos de esos muchachos. Y desde luego, desde ahí se tiene que poner límites, figura de autoridad, para que también así lo hagan en la escuela y que también así lo hagan en la sociedad con las autoridades civiles. ¿Cuáles son el papel que juegan los padres, pero también los abuelos, que ahora ya se ha convertido, si no en la segunda, pues sí en la primera figura de autoridad? Desde luego, las familias del 2010 al 2024 han cambiado muchísimo. Desde luego, ahora tenemos que el padre y madre trabajan, o tenemos dobles jornadas, o tenemos ahora una cultura del consumismo, y si queremos consumir tenemos que trabajar más. Entonces, muchos de esos jóvenes quedan solos. En ocasiones se cuidan entre ellos, conviven con sus pares, en ocasiones con pandillas, y si bien les toca con sus abuelos, los abuelos tienen una figura distinta al rol de un padre. Evidentemente, pues es una figura un poco más paternalista, más consentidora, y en ocasiones los propios jóvenes, pues como dicen, hallan a los abuelos, tal vez no los pueden controlar por situaciones. Les hallan el modo, decimos. Sí, les hallan el modo, y obviamente pues esto genera una falta de límites. Las redes sociales, narcocultura, peso pluma, todo lo que está en las redes sociales influye y incide en el comportamiento de los adolescentes. Qué interesante es ver esto, porque de alguna manera estamos siendo bombardeados de todo tipo de mensajes en esto que traemos aquí todo el día y toda la noche. El celular. El celular. ¿Qué papel juega el celular en esta sociedad ahora? Fíjese que todos utilizamos nuestro dispositivo y lo usamos en ocasiones responsablemente porque es un instrumento de trabajo muy valioso. Es la oficina ahora ya. Es una oficina móvil, desde luego, y está al alcance mucha información que nos puede ser útil para desarrollarnos. Sin embargo, el exceso también a todo, por ejemplo, el exceso al estudio tal vez, el exceso al deporte y el exceso a lo nocivo, pues también puede generar estragos en el adolescente. ¿Por qué? Porque va a perder tiempo. Va a perder tiempo de socializar, va a perder tiempo de hacer un deporte, va a perder tiempo de estudiar y va a estar metido en un dispositivo que sabrá, pues, no sabemos a ciencia cierta qué está viendo. Puede ver pornografía, puede ver narcocultura, puede ver muchas situaciones que lo puedan alterar. La generación actual, los muchachos entre 12 y 18 años, le han llamado generación de cristal. No sé, no conozco la fuente o el origen etimológico de este concepto, pero si tú le dices a un adolescente que es de cristal, es decirle que es débil, es enviarle un mensaje peyorativo, disminuido, y en realidad no son una generación de cristal porque es una generación, como tú acabas de comentar, bombardeada por toda esta información.
En mi generación, yo tengo 46 años, no teníamos información como ahora ellos tienen. Claro. No teníamos narcoseries, no teníamos narcocorridos, no teníamos influencia extranjera, no teníamos el consumismo que hoy existe. No teníamos al alcance la droga en una esquina, el vaporizador electrónico. Entonces, no se trata de una generación de cristal, es una generación que está siendo atacada y bombardeada por muchos frentes. Si los dejamos solos como gobierno, si los dejamos solos como sociedad y si los dejamos solos como familia, van a estar disponibles a cualquier tentación. Entonces, todos tenemos que hacer la tarea en esto. La autoridad, los padres de familia y la sociedad en general. Ustedes seguramente han platicado con los padres de familia cuando llegan con un menor a un caso a ese nivel. Caray, ¿qué dicen? ¿Qué platican con ellos y cuál es la respuesta, cuál es la postura que tienen ante la autoridad ya de manera similar como pues, sucede penal? en los temas de adicciones? Cuando los padres se involucran en un caso de sus hijos como este, es porque tocaron fondo. Es decir, es porque llegaron a las consecuencias y muchos de los padres no se habían dado cuenta. Es decir, estaban distraídos en algunas otras actividades o distraídos en su propio celular que no se percataron del camino y el rumbo que estaba tomando su hijo. Obviamente, cuando ya los tenemos con nosotros, les explicamos que deben de atender a sus hijos, que es el momento de hacerlo porque el sistema es socioeducativo, el sistema no es castigador. El sistema lo que pretende es dotar de herramientas a ese adolescente para que en su vida adulta tenga capacidades y posibilidades de salir adelante. Por ejemplo, muchos de los adolescentes que llegan con nosotros llegan con primaria, trunca. Entonces, evidentemente, y hay una falla por parte de los padres. Pues, ¿qué hacemos con ellos? Primero estudian. Luego de ello, que encuentren una habilidad. Muchos de ellos se encuentran en internamiento o en libertad, encuentran que tienen vocaciones, que tienen habilidades para algún instrumento, que tienen habilidades para cierto trabajo, para un torno, para una panadería, pero no lo sabían porque nadie les dio la oportunidad de probarlo. Entonces, es una segunda oportunidad a muy buena edad, la adolescencia, para que puedan recomponer su camino. Y en la mayoría de los casos, los padres entienden, los jóvenes entienden y por lo general en el sistema integral de justicia para adolescentes no hay reincidencia, es decir, no regresan. Sí funciona el Sí sistema así. funciona el sistema. En Durango estamos muy fortalecidos, tenemos todas las instituciones necesarias para trabajarlo, tenemos todo el apoyo del gobierno del Estado, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto de la Defensoría Pública, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a través de la Dirección de Ejecución de Penas y desde luego del Poder Judicial. Es una amalgama en instituciones que generan la posibilidad de que brindemos un buen servicio. Y el buen servicio se brinda, pues, estar especializados, estar capacitados, tener el personal necesario, tener los recursos necesarios para trabajar y con eso, desde luego, podemos atender a la población. No solo sentenciarlos, no solo procesarlos, sino también ir con ellos antes de que cometan un delito en el tema de la prevención. De hecho, la propia ley, a partir del 2016, tiene un capítulo diseñado a la prevención, prevención primaria, secundaria y terciaria. Y no es que queramos hacerlo, es obligación de todas las autoridades que incidamos en buscar que los adolescentes no tengan esos factores de riesgo a la vuelta de la esquina. Todas las autoridades que les toque conocer de niñas, niños y adolescentes tienen que hacer lo que les corresponda, todo lo que les corresponda para poder evitar que esos niños, niñas y adolescentes entren en un factor de riesgo, llámese dimensión individual, dimensión familiar o dimensión comunitaria, alejarlos de las drogas, de las pandillas y de los problemas. Uy, qué tan difícil es eso, porque luego, bien lo mencionaba hace unos momentos, la droga ya la encuentran a la vuelta de la esquina o en el mismo celular. Claro, el Entregas a vaporizador domicilio, ¿cómo es electrónico, eso? claro. Es muy posible que la droga siempre vaya a estar ahí. Siempre los Siempre ha delincuentes... existido eso. Siempre ha existido. Desde los años 80 México creó incluso un Instituto Nacional al Combate de las Drogas. No sé si recuerdan aquellos años de la delincuencia organizada, pues obviamente había una guerra en contra del narcotráfico. Luego en un sexenio del 2006, por ahí hubo otro enfrentamiento contra el narcotráfico. Cantado, o sea, Cantado, de manera fuerte. frontal. Y todas las instituciones luchando contra esto. La droga siempre va a estar ahí. En la esquina siempre va a haber una persona, e incluso esa persona puede morir en esa semana, lo pueden meter a la cárcel en un mes, pero va a llegar otro. Esas personas van a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es alejar a nuestros hijos de la droga.
va a ser más difícil que alejemos la droga de nuestros hijos. Pero con información, con cariño, con amor, con plática, es muy posible que nuestros hijos puedan alejarse de la droga. Esa es la mejor forma de combatirla, platicando con ellos, supervisándolos, diariamente conviviendo en una mesa, charlando en un fin de semana, yendo a alguna actividad familiar. Eso genera adherencia. Las personas que delinquen, tanto adultos como jóvenes, por lo general buscan otra familia afuera. Por eso las pandillas, no sé, la Mara Salvatrucha o esas pandillas conocidas son tan fuertes, porque lo que no encuentran en su familia, como lo es la pertenencia, lo buscan en la calle. Y lo encuentran. Y lo encuentran. ¿Por qué? Porque son aliados del mismo dolor. Son jóvenes que han batallado para integrarse a la familia, que los padres en ocasiones también están en las drogas, y desde luego es muy fácil unirse en los temas delincuenciales. Esto no sería pensar que de alguna manera se pueda prevenir con todos estos elementos que me menciona, ¿no sería una utopía, licenciado? Más adelante No. me lo platica. ¿Usted tiene algún comentario que hacerle? Es bien interesante también que de alguna manera se incorpore, se enrole con nosotros a esta plática de Conversemos y bueno, pues que conozca de cerca cuáles son los factores por los que usted puede salvar a su propia familia, a su propio hijo. Vamos a una pausa comercial, no se vaya, enseguida regresamos. Nosotros estamos de regreso. Hoy tengo un tema bien interesante al que me gustaría darle continuidad con el paso del tiempo porque todos de alguna manera tenemos a alguien menor en nuestra vida. Es decir, si no son nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser nuestros vecinos o algún amiguito que por ahí tengamos ese contacto con ellos. Y es bien interesante, pues de alguna manera, platicar con ellos para prevenir que en un momento dado puedan ser víctimas o puedan ser victimarios también. Me encuentro con el magistrado presidente de la sala del Tribunal de menores infractores en la ciudad de Gómez Palacio, Álvaro Rodríguez. Magistrado, platicábamos ahorita de los elementos que es platicar con ellos, que es acercarse, que es darles el cariño, que es darles el amor, darles la comprensión, un poquito de libertad a lo mejor también. Pero yo preguntaba hace unos momentos, ¿esto no es una utopía? No lo es porque, mire, lo que sí les puedo decir, tanto usted como su auditorio, que el principal enemigo de los jóvenes son los adultos y una figura llamada el adultocentrismo. El adultocentrismo es considerar que el adulto siempre tiene la razón y que en él giran todas las decisiones y que lo que diga el niño, niña, adolescente no importa. Un derecho universal que tienen los niños, niñas y adolescentes desde 1990 en tratados internacionales es el derecho a la participación, a la protección integral, al interés superior. Tenemos que cambiar de visión. La visión tutelarista, la visión indiferenciada, el quererlos tener relegados sin que participen, nos ha alejado de ellos. Una visión integrada, una visión garantista, una visión de derechos, nos permite comunicarnos con ellos y dejarlos que participen. Por ejemplo, en una casa puede ser que no permitan que los niños se sienten en la mesa de los adultos. Puede ser que el adulto decida siempre por el hijo, porque él cree que es lo que le conviene y las decisiones las toma él. Y él va a ser un futuro ciudadano. Ahorita no es ciudadano, ahorita no es nadie. Entonces, todos esos conceptos disminuidos van alejando al niño, niña y adolescente de los adultos. El adultocentrismo es la antítesis del interés superior del menor. Entonces, utopía no es porque sí se puede lograr, pero tenemos que estar primero convencidos nosotros los adultos. Si nosotros los adultos nos preparamos, nos capacitamos y nos especializamos en el trato con los jóvenes, los podemos entender. La propia Ley General de Educación, la Ley General de Educación ha avanzado. Hay una reforma recientemente de la nueva escuela mexicana donde también generan protocolos para el bullying, acercamiento con los padres, concientización sobre los estragos que causan las drogas, las campañas en contra de las adicciones. Sin embargo, en ocasiones están los programas, está la ley, pero el personaje, el operador, no tiene vocación, no le interesa. Por eso señalo que el peor enemigo de un niño, niña, adolescente es un adulto que no entiende, es un adulto que no comprende cómo funciona el mecanismo de un niño, niña, adolescente. Los especialistas, las personas que nos dedicamos a esto, pues tenemos que capacitarnos y transmitir esta semilla en otros campos, en la psicología, en la psiquiatría, en donde podamos,
desde luego en el derecho, en la sociología, con los maestros, porque de esta manera podemos transmitir un lenguaje, con un lenguaje adecuado, el mensaje. A partir del 2023, el Tribunal para Menores Infractores tiene una nueva vocación. En vez de solo sentenciar, tenemos un programa denominado Un Juez en tu Escuela. En ese programa, tanto el magistrado, su servidor, como los jueces especializados, que son 3 en el estado de Durango, visitamos escuelas, comunidades académicas en este primer proyecto. Hemos visitado a más de 7,000 alumnos y hemos platicado con ellos sobre los riesgos. Claro, hay muchísimos planteles educativos y no solamente en el sistema escolarizado hay problemas, hay más problemas en el sistema no escolarizado, es decir, en los adolescentes que no van a la escuela. Pero por algo tenemos que empezar. Y el acudir a las escuelas, platicar con ellos, transmitirles el mensaje, pasarles las redes sociales que tenemos, es un gran avance. Otra cosa, cuando empezamos con esta visión, nuestra comunicación con ellos era por Facebook. Y nos dimos cuenta que los adolescentes no utilizan Facebook, era algo lógico. Entonces también nosotros tenemos que adaptarnos y mudar a otras formas de comunicación. TikTok, Instagram, es decir, lugares en donde ellos pueden accesar a esta información. ¿Qué gano con poner a lo mejor en un noticiero de las 11 de la mañana información que tiene que ver para ellos directamente? No la van a escuchar, no la van a conocer. En una revista especializada no la van a escuchar. Tal vez mis colegas, tal vez los padres, tal vez personas que estén interesadas en este rubro, pero no va a llegar el mensaje a ellos. El mensaje a ellos es boca en boca. Es ir a las escuelas, es ir a las colonias, es estar ahí para que por lo menos vayamos rescatando o concientizando a los grupos escolarizados. Luego pasaremos a las colonias conflictivas, luego pasaremos a otros escenarios, pero sí se puede si los adultos queremos. Si los adultos tenemos vocación en todos los escenarios, la sociedad organizada, la sociedad común, las instituciones de gobierno, los maestros, la familia, todos podemos lograrlo. Pero tenemos que empezar de alguna manera. ¿Cómo? Concientizándolos entre nosotros. ¿Cuáles son las principales incidencias, dudas, sobre todo de los jóvenes cuando llegan ustedes a las escuelas? Las relaciones sexuales, si pueden o no tener relaciones sexuales. ¿Qué pasa si manda una fotografía de una persona desnuda a un grupo de WhatsApp? ¿Qué pasa si le hacen un meme a un maestro y lo suben también a redes sociales? El ciberacoso y lo denominado ley Olimpia, ¿no? Que es la violación a la intimidad sexual. Son los problemas que generalmente nos preguntan en las escuelas. Nos han preguntado de acoso sobre personas adultas. Yo cuando voy a una escuela les digo a los maestros, siéntense atrás 4 o 5 maestros y saquen su libreta. No identifiquen a la persona que preguntó, identifiquen el problema. Las preguntas que los alumnos hagan en esta institución es la problemática que ustedes tienen y es donde tienen que subir el nivel de acción, trabajar en eso. Y generalmente generalmente son este tipo de problemas. Pues temas también de la narcocultura, desde luego, han amenazado a maestros, jóvenes han vendido cigarros electrónicos en las secundarias, otros insisten que consuman alcohol. La problemática de los adolescentes que ha estado siempre, toda la vida, sin embargo ahora la conocemos por redes sociales, ahora está mediatizada, pero siempre ha existido, siempre ha habido este tipo de problemática. Tal vez incremente por su exposición a los medios de comunicación y a las redes sociales, al celular, pero siempre han existido estos problemas. Aquí lo importante de todo esto es saber cómo se involucran los padres de familia, porque luego sí es muy bien o es muy bueno que pregunten en la escuela y ante las conferencias que están de alguna manera poniendo al alcance, pero luego cuando llegan a casa se vuelven a topar con el mismo entorno. ¿Ahí cómo se le hace? Es muy, muy lamentable que, por ejemplo, un adolescente procesado que fue usuario del sistema, si regresa a su mismo entorno, al mismo núcleo de corrupción o el núcleo que lo hizo delinquir, pues va a pasar lo mismo. Entonces, la Procuraduría de Protección, que es una institución que se encarga de estar al pendiente de los derechos vulnerados de los niños, interviene. Nosotros damos una vista, generamos un expediente de protección integral y le pedimos a la Procuraduría de Protección intervenga con los padres en temas de escuela para padres, crianza positiva y también hacerles saber que una omisión de cuidados o una inacción en sus deberes como padres de familia constituye un delito. Es decir, padres pueden ser responsabilizados penalmente por la omisión de cuidados a sus hijos. Y eso también lo tienen que saber los padres.
porque si no sería muy fácil echarse a la hamaca y dejarle a la autoridad que haga todo. Si un padre consume droga, si un padre convive siempre en los eventos familiares con alcohol, si en la casa siempre hay alcohol, si fuman cigarrillo o vaporizador electrónico, pues es el ejemplo. No le puedes decir a tu hijo, no tomes No cuando lo tú estás hagas, tomado. claro. Entonces, la familia juega un papel muy importante. Las reglas claras en el hogar, la figura de autoridad y los límites forman a personas de bien. Entonces, aquí no se vale el, ve, tráeme la coca, o incluso hasta la caguama. Pues, digo, me parece que la caguama de planos de preferencia nunca. Pero, y el refresco, pero pues hay claro. casos, magistrado. No, claro que hay muchos casos. Claro que hay Normalizamos muchos casos. o normaliza la gente el hecho de que los niños anden, ahí anda, de aquí lo veo, ahí anda solo. Mire, el caso lo podemos ejemplificar en las convivencias. Todas las convivencias de los adultos están relacionadas con el alcohol. Sí, Digo, las bueno, piñatas, los las bautizos. piñatas, los bautizos. Entonces, en medida que nosotros los adultos vayamos disminuyendo ese mal ejemplo, porque el adolescente cuando se reúna con sus amigos va a creer que así es como se convive, que es la única forma de convivir, que no hay otra. Entonces, sí tenemos que ser congruentes, los padres de familia, por lo menos en la etapa más crítica. La etapa más crítica para todos estos temas está entre los 14 y los 16 años, donde el adolescente se le cree rebelde en realidad, pero no es que sea rebelde, sino que él está identificando su personalidad, está conociéndose, está buscando libertades, quiere ir a la tienda, quiere subirse a un camión, quiere tener retos porque es la etapa en donde se está identificando consigo mismo y conociendo sus capacidades. Si como adultos las entendemos, van a poder transitar de manera ordenada. Pero si nosotros restringimos, si nosotros somos de más de restrictivos o de más de permisivos, es decir, extremo a extremo, pues vamos a generar desde luego que el adolescente no crezca sanamente. Aquí lo importante es también tener esa comunicación que luego nos hace falta. ¿Cómo de alguna manera se puede acercar alguien al Poder Judicial, al tribunal? Bueno, mire, comentarle que tenemos muchos servicios aquí en Gómez Palacio. El principal servicio, que ese no quisiéramos ofrecerlo, pero son los procesos, las sanciones. Cuando un adolescente delinque, el Ministerio Público va a recibir una denuncia, lo va a judicializar, se va a llevar a cabo un debido proceso y se le va a dictar una sentencia con efectos formativos. Pero también hay sentencia de internamiento, es decir, también hay cárcel para los adolescentes. Un adolescente también puede estar en la cárcel. El adolescente entre 12 y 14 no, nunca estará privado de la libertad. Entre 14 y 16 puede durar hasta 3 años interno, según el delito. Y el adolescente entre 16 y 18 años, menor de 18 años, puede durar hasta 5 años. Ese es el principal servicio que tenemos. Obviamente, pues no queremos que tener usuarios, queremos que entre menos adolescentes pasen por el sistema de esta forma, pues es mejor, porque cada historia es una tragedia. El segundo servicio que tenemos es el juez en tu escuela. Las instituciones educativas pueden ir con nosotros a la avenida Morelos, en la zona centro de Gómez Palacio, en el 6º piso, ahí tenemos una oficina. Nos pueden hacer una solicitud para decir que solicitan que apoyemos a su institución con el programa Juez en tu escuela y nosotros calendarizamos y vamos. Ese es un programa. Otro programa es el de justicia terapéutica. Justicia terapéutica es detectar en el adolescente algún factor de riesgo como es el consumo de drogas o alcohol y en vez de procesarlo, es canalizarlo a un sistema de tratamiento con los ECOSAMA o antes llamado un MK, que cuentan con psiquiatras, con psicólogos, con personal calificado para dar tratamiento en contra de las adicciones y en vez de dictarles una sentencia, va a ser una graduación, liberándolo de las drogas y el alcohol. El tercer servicio es la protección integral. La protección integral es cuando un padre o una madre de familia o un tutor tiene problemas con sus hijos en control de impulsos, en temas de pandillas, en temas también de adicciones, en temas de deserción escolar. Pueden acudir con nosotros y nosotros tendríamos la obligación de darle un seguimiento voluntario, desde luego, voluntario por los tutores, una firma en donde consienten que hagamos este despliegue de acciones y vamos a hablar con Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con esquemas de terapia en contra de las adicciones y le vamos a dar un seguimiento al adolescente hasta que encauce su problema. Y con eso, pues obviamente estaría graduado o liberado, pero también pueden abandonarlo. En estos casos, en estos últimos casos, el adolescente o la familia pueden decir, ¿saben qué? Ya no queremos, es voluntario, es un programa voluntario. Esos son los servicios que brindamos. Nos encontramos con competencia en todo el estado de Durango, todos los municipios del estado de Durango son nuestra competencia
Nuestra sede central está en la ciudad de Durango capital y tenemos una oficina de vinculación en la ciudad de Gómez Palacio. Eso es lo importante también, que ya tienen la representación aquí en la comarca lagunera de Durango. Y en este sentido, pues bueno, hay que también recomendarle a los padres de familia que no dejen a sus hijos, magistrado. Es bien importante, caray. Atrás de ellos. Somos reiterativos en eso porque los que estamos en este medio, nos damos cuenta de todo lo que sucede en las calles. Y no es nada bueno para ellos. Claro que no. Aquí lo interesante también es recomendarles qué es lo que deben de hacer los padres, qué documentación deben de llevar si es que de alguna manera quieren denunciar algo o quieren tener el acercamiento únicamente. El primer esquema que tenemos, que es el proceso, inicia con denuncia ante el Ministerio Público. Eso también comentarle a su auditorio. Si llegaran a ser víctimas de un delito cometido por un adolescente, es bueno, es correcto, es cívico presentar una denuncia en su contra para que se dé el seguimiento. No se pierde el tiempo ahí. No se pierde el tiempo y no importa el delito ni la cuantía, gravedad. ni la gravedad. Por ejemplo, si un adolescente se roba unas copas de un vehículo, un autoestéreo en la colonia, hay que denunciarlo porque si no, ese adolescente no va a tener una experiencia de legalidad y es posible que vaya incrementando la potencialidad delictiva porque considera que hay impunidad. Entonces, invitar también a la ciudadanía que acudan a la Fiscalía General del Estado, está en la ciudad de Lerdo, la Vicefiscalía Zona 1, hay una unidad en periférico, hay una unidad especializada para investigar delitos cometidos por adolescentes, hay 2 ministerios públicos especializados, cuentan con peritos especializados, ahí se presenta la denuncia y ya la Fiscalía nos trae el asunto judicializado, cuando es por delito. Cuando son los otros casos, con que vaya el padre, la madre, con el acta de nacimiento del adolescente y que tenga entre 12 y menos de 18, sería una población usuaria para nosotros y con gusto lo atendemos. Hace 7 años que no teníamos presencia física en la laguna, cero presencia física en la laguna. Gracias al magistrado presidente del Tribunal Superior, Ángel Gerardo Bonilla, nos ha dado todo el apoyo, estamos trabajando en sinergia, gobierno del estado con todas sus dependencias estamos trabajando ordenadamente, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Procuraduría de Protección, nos están apoyando para atender a todas las personas de Gómez Palacio. Antes, los usuarios de Gómez Palacio tenían que viajar a la ciudad de Durango, tenían que pagar autobús, comidas. Todo lo que implicaba. Era muy desgastante, desde luego, económicamente, físicamente, en temas laborales, y en ocasiones las víctimas desistían y ya no le querían dar seguimiento. Los adolescentes incumplían con las citas. En ocasiones buscábamos hacerlo por vía Zoom, vía plataforma, pero lo impersonal en los esquemas de justicia no funcionan. Por eso ahora ningún lagunero, ningún usuario de la comarca lagunera viajará a la ciudad de Durango para accesar a la justicia. La justicia tiene que ser cercana, tiene que ser accesible, tiene que ser entendible y la única forma de hacerlo es estar cerca de ellos. Muy bien. ¿Alguna recomendación para los padres de familia, aparte de lo que ya hemos estado platicando, magistrado, que de alguna manera pues tengan ese acercamiento, ese vínculo? Pues por lo menos que 1 o 2 veces por semana se sienten en la mesa con sus hijos y platiquen con ellos, se interesen por sus cosas que les preocupan, que les atañen, que les tengan límites, que les tengan reglas, que todos los días tiendan su cama, que se pongan a leer. Todo lo que hagan por ellos en esta etapa formativa, ustedes mismos verán que en el futuro sus hijos serán exitosos. Muy bien, ya nos vamos. Se nos fue el tiempo bien rápido, magistrado, pero hay temas que no podemos dejar de lado, las enfermedades mentales. ¿Cómo les pegó a esto a los jóvenes ahora con la pandemia, que seguramente también hay una incidencia por ahí marcada, la ansiedad, depresión, que de alguna manera detona otro tipo de incidencias también? Pero eso me gustaría que lo tocáramos más adelante para darle un poco más de espacio y más holgura a la recomendación, pues siempre es también acompañarse de alguien especializado. Gracias. El tema, porque no sabemos, pues a veces cómo tratar las cosas con los jóvenes y bueno, pues el tener un acompañamiento especializado siempre es de gran ayuda, ¿no? No, claro que sí, buscar a los expertos en estos temas, a sujetos especializados, nos pueden dar buenas herramientas para atender esta problemática. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Tenemos una siguiente cita, magistrado, es el magistrado de el Tribunal Especializado en Menores. Hay que tener muchísimo acompañamiento con ello, no dejarlo sobre todo de lado, no pensar que ya son maduros, que eso es también lo que de alguna manera asumimos como padres de familia y bueno, pues ahí los dejamos solos. Están en etapa formativa, la etapa más importante de su vida.
¿Algún medio de comunicación por el cual puedan hacerle algunas preguntas? Tenemos 4 plataformas, tenemos Instagram, Facebook, X, antes Twitter y TikTok, y todas las pueden encontrar con TMI@DGO o Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial de Durango. Síganos por favor en las redes, ahí vamos a mandar algunos tips para padres, para adolescentes de prevención. Muy bien, pues ya nos vamos. Lo voy a dejar con la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Recuerde que el lunes en punto de las 8 de la noche tenemos nuestra cita de manera diaria para tratar la nota del día, para tratar toda la información que se ha estado generando. Gracias por su atención, cuídese mucho, hay muchísimo calor en la comarca lagunera.